Buenos días, feliz y bendecido viernes. Hoy nos acompaña la pastora Yadira Barrios, quien nos comparte una poderosa enseñanza a la que sin más le damos el pase. Para cuando usted pueda abrir su micrófono, pastor. Hola, buenos días, buenos días. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Espero que me estén escuchando, Yulmari. Gloria al Señor, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cristo viene pronto. Nos hemos olvidado de esa palabra. Estamos tan enfocados o tan desenfocados en este caminar con Cristo Jesús que nos olvidamos de esa profecía segura de que Cristo viene. Y como dice la alabanza, volveré por un pueblo. Y la pregunta es si el pueblo está preparado para recibirlo, si verdaderamente tenemos la lámpara encendida, si tenemos la reserva de aceite, si estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, si estamos preparando el camino del Señor. Recuerden que Juan el Bautista preparó el camino para su primera venida. Juan el Bautista podía decir, viene uno que es primero que yo, pero viene después de mí. Ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Juan el Bautista decía, yo he dado testimonio de que aquel que me envió me dijo que aunque no lo conocía, si yo veía cómo el Espíritu Santo descendía sobre él y permanecía, ese es el Hijo de Dios. Y he dado testimonio. Juan preparó el camino. El mismo Jesús, dice la Biblia en Mateo capítulo 11, que cuando Jesús le da instrucciones a sus discípulos en el versículo 1 en adelante, Juan al enterarse de los hechos de Jesús, dice la Biblia que Juan le mandó a preguntar, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Jesús le habla a Juan de todo lo que él estaba haciendo, para que Juan se diera cuenta que lo que un día él estaba enseñando, lo que un día él estaba predicando sin haberlo visto, se había hecho realidad. Juan vino a preparar el camino del Señor en su primera venida. Por eso que Jesús dijo, desde Juan y los profetas hasta aquí, la ley y los profetas hasta Juan, porque ellos estaban anunciando la primera venida de Jesús. Juan tenía una asignación, era preparar el camino del Señor para su venida. ¿Y cómo preparaba Juan el camino del Señor para su venida? La Biblia dice que el espíritu de Elías estaba sobre él, sobre Juan, y este iba a hacer volver el corazón de los hijos al Padre. Esto tiene que ver con preparar el camino. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparando el camino para la segunda venida de Cristo? Porque sabemos que Cristo viene. Porque en las escrituras está plasmado. Después que Jesucristo en el libro de Juan capítulo 19, verso 30, él pudo decir, consumado es. ¿Sabe lo que estaba diciendo Cristo? Todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló la ley, todo lo que hablaron aquellos del pasado, aquellos héroes de la fe, todos los que hablaron y apuntaron a Jesús, a la primera venida de Cristo. En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús estaba diciendo, todo lo que ustedes dijeron de mí, lo he cumplido, consumado es. Pero un día Jesús dijo, yo voy a venir otra vez. Es más, si usted me acompaña al libro de los Hechos en el capítulo 1, cuando Jesús en el versículo 9 en adelante, cuando los apóstoles estaban viendo cómo Jesús era recibido en los cielos. Dice la Biblia, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que
ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense en lo que los ángeles estaban diciendo. Los ángeles estaban proclamando en el momento que Jesús le habla a los discípulos, le dice, no salgan de Jerusalén. Viene la promesa del Padre sobre ustedes, el poder del Espíritu Santo. Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre ustedes. Manténganse unánimes, manténganse juntos. Allí en el aposento alto, quédense allí. No se dispersen, quédense en Jerusalén. Dice la Biblia que en el momento que Jesús estaba hablando eso, comenzó a subir a los cielos. Los discípulos tenían puesto la mirada en los cielos. Una nube lo cubrió y dos ángeles le hablaron y le dijeron, aquel que ustedes están viendo subir, él va a venir. Aquel que se les perdió en la nube, así como se fue en la nube, también va a venir. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por su pueblo. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Saben? Muchos estamos hasta desenfocados, buscando dones, talentos, habilidades, reconocimiento, fama, que nos mencionen y que la fama se extienda por todo el mundo. Y estamos tan desenfocados que nos olvidamos que Cristo viene y que nosotros tenemos que preparar el camino. ¿Qué le estamos hablando a los nuestros? ¿Qué le estamos hablando a la iglesia? ¿Qué le estamos hablando a los amigos, a los familiares, a las personas que tenemos cerca? El mismo Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, después que él sale, dice la Biblia en el Mateo capítulo 24, en el versículo 1, fue la última vez que Jesús estuvo en un templo, y dice la Biblia que Jesús sale del templo y ellos comienzan a mostrarle a Jesús todos los edificios hermosos que habían allí, y Jesús comienza a profetizarle. Pero ellos le dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas, Señor? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Jesús le habla de guerra, de rumores de guerra. Jesús le habla de acontecimientos, de tribulaciones. Jesús le habla de persecuciones. Le habla de que van a ser perseguidos, de que van a ser traicionados. Y esto se ha cumplido. Y que las profecías se están cumpliendo. Muchos queremos ir detrás de predicadores famosos para ver si nos dicen algo. Alguna profecía. Somos pescadores de profecía. Pero la profecía más segura es que Cristo viene. ¿Y qué estás haciendo tú para la venida de Cristo? ¿Estás preparando el camino para la venida de Cristo? Tú te estás preparando. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu oración? ¿Qué estamos enseñando nosotros? Estamos enfocados en recibir esos dones, talentos, títulos, posición, y buscamos reconocimiento. Queremos impresionar al mundo con el conocimiento, con los contextos bíblicos que nos aprendimos. Pero no enseñamos, arregla tu lámpara. Medita en tus caminos. Prepara tu lámpara. Conserva el aceite. Arrepiéntete. Ya no hablamos de arrepentimiento. Ya no decimos, mira dónde has caído. Ya no hablamos dónde dejaste tu primer amor. Ya no hablamos de velar y orar para no entrar en tentación. Y mucho menos decimos que Cristo viene pronto. No nos enamoremos de la posición, ni de los dones, ni los talentos. Enamorémonos del retorno de Cristo. Que usted y yo vivamos apasionados y esperando que Cristo viene, que el amado viene. Que le podamos decir a los nuestros que Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. Pero hay una profecía que para que Cristo venga se debe cumplir, y aparece en Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14. Una profecía que se debe cumplir, pero tiene que ver con nosotros. Jesús enseñándole y explicándole a los discípulos todos los acontecimientos, aunque Jesús le dijo, la hora y el día a ustedes no les conviene saber, porque es que nadie lo sabe.
Pero Jesús le dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben? Para que Jesús venga, el evangelio de Jesucristo, de que Cristo viene, de que Cristo salva, de que tenemos que arrepentirnos, de que tenemos que perseverar. El evangelio de Cristo, para que venga el fin, tenemos que predicarlo. ¿Y qué estamos nosotros predicando? ¿Qué estamos nosotros haciendo, amada iglesia de Cristo Jesús? La Biblia dice en el versículo 29 del mismo capítulo de Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice la Biblia, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Sabes qué, iglesia? No nos conviene que Cristo venga porque no tenemos nuestra vida ordenada. Porque muchos de los que están alrededor de nosotros se van a quedar porque no abrimos nuestra boca para hablarles de la salvación, para hablarles de Jesús, sino que empezamos a predicar otras cosas. Dice la Biblia, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, dicen las Escrituras, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sabe? En la primera venida de Cristo, a mí me enseña la Biblia, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante, que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que tomando forma de siervo y en condición de hombre, Jesús no escatimó de ser igual a Dios para convertirse en siervo, para poder venir al mundo, para poder entregarse como siervo sufriente. Jesús no escatimó dejar su reino, dejar su gloria para poder venir. Y es más, dice la Biblia en Juan capítulo 17, cuando Jesús comienza hablando de la oración intercesora, Jesús viene y le dice al Padre, regrésame la gloria que tuve cuando estaba contigo. Pero ahora en Mateo 24, Jesús dice, ya no vengo como siervo, ya no vengo como cordero, ya no vengo como ese siervo sufriente, ni como el Mesías, ni como el Cristo. Jesús vino en su primera venida para cumplir lo que hablaban de él como Cristo y como el Mesías. Y ahora viene con poder y gloria y viene como rey. Pero la pregunta es esta. Estamos preparando el camino. Estamos preparando los corazones de aquellas personas que aún no conocen de Jesús. Y aquellas que los conocen pero están desenfocados en haciendo tantas cosas para ser reconocidos. Y no saben cuál es el verdadero mensaje que tenemos que dar. Y dice la Biblia que el Hijo del Hombre va a venir. Y va a venir con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que dice la Biblia allí mismo, en ese mismo pasaje. Dicen las Escrituras en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Jesús está dando señales a la iglesia cuando vendrá el Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice la Biblia. ¿Sabe? El no entender los tiempos, de que ya no hay tiempo para perderlo. Recuerde que el evangelio es eterno, pero usted y yo no tenemos una eternidad para predicarlo. Y que por esa razón necesitamos ser útil en el tiempo que Dios nos ha dejado en esta tierra.
Y la Biblia dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Saben, una de las cosas que Jesús habla y es que no entienden y cuidado los engañan. Es que estamos tan enfocados en tantas cosas, en lo que no produce fruto. Estamos tan desenfocados que no vamos a entender y nos van a engañar. Por eso es que Jesús dice, cuidado los engañan. Y ahora dice, no entienden. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Que nuestro Señor Jesucristo nos consiga trabajando como siervos. Dice la Biblia allí mismo en el versículo 41. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, que nadie los engañe, aprendan a entender y prepárense. Está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso es que tenemos que estar preparados. Pero Jesús habla de un tipo de persona y lo llama bienaventurado. En el versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Y dice, ¿para qué? Si usted me está siguiendo en las escrituras, el versículo 45 dice que fue el Señor quien colocó a un siervo fiel y prudente en su casa. Pero ¿para qué lo colocó allí? No lo colocó para entretener, no lo colocó para que hablara lo que a él le parecía. La Biblia dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Por eso es que no podemos perder el tiempo. Necesitamos dar el alimento a tiempo. Bienaventurado, dice la Biblia en el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Si Cristo viene hoy, pregúntate. Si Cristo viene hoy, si este es el tiempo que Dios tiene establecido para venir, si se ha predicado el Evangelio del Reino por todo el mundo y Cristo viene hoy, ¿cómo te consigue? ¿Qué te consigue haciendo? Entreteniendo a la gente. ¿Qué te consigue haciendo? Durmiendo y no velando ni orando. Si dice la Biblia que su venida puede ser como un relámpago, pero también dice que puede ser como un ladrón en la noche. No podemos, dice la Biblia que Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18, Jesucristo pudo citar lo que dice las escrituras en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si usted compara las dos citas bíblicas, una de las cosas que me llama la atención es que Isaías 61, después que habla de las asignaciones del siervo de Dios, que iba a estar ungido con el Espíritu Santo, Isaías dice que también había venido para el día malo, para el día terrible del Señor. Pero Jesús, cuando está en la sinagoga y cita la palabra de Isaías 61 en el capítulo 4, verso 18 de Lucas, Jesús obvia eso que dice de que él también había venido para el día terrible, para el día malo, para el día del juicio. ¿Y saben por qué? Porque Jesús solamente iba a citar la asignación que como él venía como siervo, como cordero, pero como rey viene a ese día malo. Y según lo que dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 9, del verso 1 en adelante, que habla de que aunque nos escondamos en las cavernas, de ahí nos va a sacar su mano. No vamos a tener dónde escondernos el día de la venida del Señor. No vamos a tener, nadie podrá huir del día terrible. Nadie podrá huir.
Y esto es lo que Jesús estaba enseñando y lo que Jesús dice, yo voy a venir pronto. Saben, los cielos se van a abrir de tal manera porque no van a poder resistir la venida de Cristo. Jesús lo que está esperando que usted y yo prediquemos el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino. Entonces dice la Biblia. Entonces vendrá el fin. Saben, déjeme decirle algo, que el cielo no hace fiesta si usted tiene dones, si usted tiene talento. Pastora, ¿está mal? No, está muy bien que usted tenga los dones, que usted tenga el talento, pero el cielo no va a hacer fiesta las veces que usted hable en lengua. El cielo no va a hacer fiesta las veces que usted predique y quebrante a la gente. El cielo va a hacer fiesta cuando un pecador se arrepiente. Si usted quiere fiesta en los cielos, si usted quiere que Dios arme la fiesta en los cielos, háblele a un pecador para que se arrepienta. Háblele a aquel que tiene que meditar en su corazón y meditar en sus caminos, para que en los cielos haya la fiesta. Porque Cristo viene otra vez. Saben, Dios, la palabra está llena de promesas de parte del Señor. Y en el momento de la caída del hombre en el Edén, en el momento que la humanidad peca, Dios hace una promesa. Y usted sabe cuál es la promesa de Génesis 3:15, cuando le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y del vientre de ella, de la generación de ella, va a venir una simiente que te va a aplastar la cabeza. Recordando que lo que dice la Biblia, y esto se cumple, y Pablo lo relata y lo dice en Gálatas 4:4-5, cuando vino el cumplimiento de la promesa, vino Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a todos los que estaban bajo la ley. El mismo Juan en el capítulo 1, la palabra que Dios había entregado en Génesis capítulo 3, Juan lo habla como el verbo, y el verbo, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que cada palabra que Dios había dicho, cada promesa tuvo cumplimiento. Y si cada promesa tuvo cumplimiento en Cristo Jesús, y Él dijo consumado es, ahora Jesús después de consumado es y después de resucitado, parte la historia en dos y ahora dice, yo vengo pronto. Yo voy a venir. Yo voy a regresar. Y ya no a volverme a sacrificar por los pecados de ustedes, ya yo lo hice. Y ya no voy a venir por arrepentimiento porque ya yo lo hice en la cruz del Calvario. Voy a venir como rey. Voy a venir como rey, voy a venir como el Señor. Por eso que Apocalipsis, en el capítulo 22, cuando habla de que verso 20, que Cristo viene pronto, cuando dice, el Señor viene, dice la Biblia, amén, ven Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve, dice Jesús. Ciertamente vengo en breve, amén, ven Señor Jesús. Ya no estamos esperando a Cristo como el Mesías. Ya Él vino. La misma, en el libro de Juan, capítulo 4, la misma mujer samaritana le dijo a Jesús, cuando venga el Cristo, el Mesías, el cual nosotros estamos esperando, Él nos va a revelar todas las cosas. Y Jesús dice, créeme mujer, yo soy. El que habla contigo es el Cristo. El que habla contigo es el Mesías, el mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 16, cuando estaban por las calles de Filipo, le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos comenzaron a decir que eres Juan, que eres un profeta más, que eres Elías. Y dice, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde esta palabra, bienaventurado Pedro, por lo que Dios te mostró, te cambio el nombre y sobre ti voy a edificar la iglesia, sobre la palabra, no sobre Pedro, sobre la palabra que Dios le había revelado a Simón Pedro. Y en Mateo 17, ellos aún llenos de duda para ver si verdaderamente Jesús era el Cristo, porque ellos sabían que alguien tenía que sacrificarse por él, porque ya Dios lo había prometido. Y ellos en Mateo 17, después que bajaron del monte de la transfiguración, le dijeron, maestro, pero es que los escribas dicen que antes que el Cristo venga a morir por nosotros, tiene que venir Elías.
Y Jesús dijo, a la verdad es así, tiene que venir Elías, pero ya Elías vino, le dijo Jesús. Lo que pasa es que ustedes no entienden, ustedes no lo pudieron reconocer, están tan enfocados en tantas cosas que no reconocieron que Elías vino. E hicieron con él lo que mejor le pareciese a ustedes. Y dice la Biblia, y ellos entendieron que cuando Jesús estaba hablando de Elías se refería a Juan el Bautista. Porque ellos sabían que venía un Cristo. Por lo que dice Isaías 52 e Isaías 53. Del siervo sufriente, aquel que no abrió su boca. Si tú eres el Cristo, el que no va a abrir su boca, si tú eres el siervo sufriente, tenía que haber primero una señal y es Elías. Y Jesús le dijo, ya Elías vino, es Juan. El espíritu de Elías estaba sobre él y vino a cumplir una función. Por eso es que no hay nadie mayor que Juan nacido de mujer. Y no eran por las señales y milagros y prodigios. Y no era porque como gritaba Juan, era porque Juan hacía volver el corazón de los hijos al Padre. Y esa es la asignación que tenemos nosotros, hacer volver el corazón de los hijos al Padre. Por eso es que el libro de Corintios, 2 de Corintios, en el 4:17, cuando dice las Escrituras, esta leve tribulación es momentánea, pero va a producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo estaba diciendo, va a haber tribulación, pero va a haber un efecto en mi vida. Y en 2 de Corintios 5, ya en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, dice el versículo 18. Que nos reconcilió, Dios mismo nos reconcilió con Él a través de Cristo y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso tiene que ver con hacer volver el corazón de los hijos al Padre. El ministerio de la reconciliación no se lo entregó solamente a un evangelista, solamente a un pastor. Se lo entregó a la humanidad, a todo aquel, dice la Biblia, todo aquel que está en Cristo tiene una asignación. Y que Cristo viene pronto y estamos perdiendo el tiempo entreteniendo a la grey. Y no estamos apacentando la grey como deberíamos apacentarla. Y Dios nos entregó una obligación, por eso que me gusta mucho lo que dice Mateo 24:45, cuando habla del siervo. Hay siervo fiel y prudente, que su Señor lo puso en su casa, que Dios nos ha entregado la asignación y que Él nos quiere conseguir trabajando, dando alimento al tiempo que Dios quiere. Bienaventurado ese siervo, que cuando su Señor venga, lo consiga así, dice la Biblia. Y si usted está cumpliendo con la asignación, la Biblia nos enseña que lo está llamando a usted bienaventurado. Bienaventurado porque ha entendido, bienaventurado porque no se deja engañar por estos tiempos, porque no se deja engañar por las corrientes de este mundo. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, del versículo 7 en adelante, Rey Agripa, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Muchos de nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero Cristo viene y no lo proclamamos. Pero Cristo viene y no estamos preparados para recibirlo. El amado viene. ¿Saben? Y muchos de nosotros hemos dicho, Señor, no vengas todavía, porque falta familia por convertirse. Cuando debemos amar su venida, debemos amar el retorno, el regreso de Jesús y estar proclamándolo y esperándolo. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, a mí me enseña las Escrituras, en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Hasta la venida. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, ¿sabes qué? Ya los que murieron, murieron, pero murieron con una esperanza de que Dios los va a traer cuando Cristo venga. Y que los que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo estaba diciendo, no olviden estas palabras. Hay personas que caminaron y predicaron el evangelio del reino, que se mantuvieron fieles y prudentes como ese siervo, que dieron el alimento a su tiempo, pero murieron. No podemos ignorar a aquellos que duermen, porque cuando Cristo venga, Dios va a hacer que esos muertos en Cristo se levanten primero. Ahora, la pregunta es, ¿será que estamos nosotros preparados para ser arrebatados juntamente con Él en las nubes? Para vivir con Él, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para ese acontecimiento? Y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice la Biblia, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Usted lo sabe. Usted sabe que el día del Señor va a venir para sorprendernos, pero que estemos preparados para cuando esa sorpresa llegue. Que cuando usted y yo escuchemos las trompetas, podamos ver cómo los santos que murieron en Cristo Jesús, que tuvieron la esperanza de que algún día Dios lo iba a levantar de entre los muertos, nosotros que estemos vivos, en el caso que Cristo venga en este tiempo, podamos ver a los muertos en Cristo. Que no nos quedemos acá en la tierra, sino que el Señor nos levante con Él en las nubes para recibirlo. Dice la Biblia, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día, para que aquel día los sorprendan como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos cuando los demás, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Wow. Cristo viene. Tenemos que dejar de estar detrás a ver qué me dice este predicador. ¿Cuáles son las profecías? Queremos que el predicador nos diga, deja de pecar. Y decimos, wow, habló Dios. Pero si tú sabes que estás en pecado, si tú sabes que lo que estás haciendo no es de Dios. Y queremos es que el predicador nos lo diga para decir que Dios te habló. Cuando la profecía y la palabra más segura son las escrituras. Cuando vemos que el primer mensaje que salió de la boca de Jesús comenzando su ministerio fue arrepentidos y convertidos.
el último mensaje personal que Jesús le habló a sus discípulos fue: yo voy a volver. Voy a volver. Y ellos quedaron mirando los cielos hasta que los ángeles le dijeron: ese Jesús que vieron subir va a regresar. Y va a venir por su iglesia. Y va a venir por su novia. Y aunque te duermas como las vírgenes, que dice la Biblia que en el capítulo 25 del libro de Mateo, que se durmieron las 10, cuando escucharon el clamor, cuando escucharon que el novio venía, 5 tenían las lámparas, las arreglaron y tenían el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Muchos estamos caminando con el don de sanidad, don de liberación, don de la palabra. Somos buenísimos para predicar la palabra, pero lo estamos haciendo sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es para que usted tiemble, no es para que usted llore. El Espíritu Santo es para redarguirlo, que usted se arrepienta y se levante de donde está y cambie. Recuerden que arrepentimiento es regresarse en U, volverse en U. Y quiere decir que estás alejado de Dios y te vuelves al camino a encontrarte con Dios. Por eso es que Dios dice: volveos a mí, yo me voy a volver a ustedes, porque estamos caminando a espaldas con Dios. Y creemos que estamos haciendo las cosas bien, porque somos famosos, porque hablan de nosotros, porque tenemos muchos likes. Estamos más pendientes de los 70,000 likes que hablar de arrepentimiento a la gente. Estamos más pendientes de llamar la atención que decir que Cristo viene. Y Cristo viene por un pueblo, dice la Biblia, limpio y sin manchas. Es más, dicen las Escrituras que Cristo mismo limpia la iglesia para presentársela a Él mismo. Pero también dice la Biblia que cuando Cristo venga, muchos se le van a acercar y a decir: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Apártense de mí, porque no los conozco. Usted puede hablar todas las lenguas, usted puede citar toda la Biblia, pero ay, si Jesús dice: no los conozco. Dice la Biblia que habían unos hijos de Seba que querían imitar cómo predicaba Pablo y cómo Pablo liberaba a los endemoniados. Y dicen las Escrituras que los 7 hijos de Seba le dijeron a un hombre que estaba endemoniado: por el Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio dijo: a Jesús conozco, es más, tiemblo cuando me nombran a Jesús. Y a Pablo conozco, pero ustedes no. Ustedes no, son imitadores. Y dice la Biblia que el demonio, el hombre que estaba endemoniado, cayó encima de los hijos de Seba, y eran 7, y los desnudó y los avergonzó. No perdamos el tiempo, amada iglesia de Cristo, entreteniendo a un pueblo, porque la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 12 que por nuestras palabras seremos juzgados, por nuestras palabras seremos salvos. Tenemos que saber lo que verdaderamente tenemos que hablar. Por eso es que Jesús dijo que cuando el Señor venga, consiga a su siervo haciendo así como Él lo dejó, dando alimento a su tiempo. Y recuerden lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, cuando cuando Dios le estaba diciendo a su pueblo que por qué lo afligió y que por qué los metió en el desierto, dice: para probar lo que había en tu corazón, para que pudieras entender que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y saben algo? En el libro de Amós capítulo 8, versículo 11, dice la Biblia: vendrán días, dice Jehová el Señor, que no habrá más alimento
Habrá mucha hambre. Y no es de comida ni de bebida, dice el Señor, sino de mi palabra. La palabra de Dios va a desaparecer. ¿Cuánto tiempo puede pasar en nuestras vidas sin la palabra de Dios y que usted la siga citando? ¿Cuánto tiempo puede pasar usted sin leer la escritura y usted siga citando la palabra de Dios? Vienen días, dice Jehová el Señor, que enviaré hambre, dice la Biblia. Amos 8:11. Enviaré hambre a la tierra y no de comida ni de bebida. Mi palabra va a desaparecer. Las van a buscar, van a estar errantes, se van a cansar de buscarla y no la van a hallar. Mi palabra. Por eso es que Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Es en la palabra de Dios. Muchos meditamos en otros libros, pero no en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice que Cristo viene. Y si dice la Biblia que Cristo viene, yo le creo. Un día Jesús, en Juan capítulo 21, después de encontrarse con Simón Pedro, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todo esto? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas más que todo esto? Sí, Señor, sabes que te amo. Cuida mis corderos. ¿Me amas más que todo esto? Señor, tú lo sabes todo, dijo Jesús, dijo Pedro. Y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Saben lo que le estaba diciendo Jesús? Que todo lo que estés haciendo no sea más importante que el amor que tengas hacia mí. Que para apacentar debes amarme más que todo. Que para profetizar debes amarme más. Que para que hagas lo que estás haciendo debes amar más a Jesús que todo eso. Me amas más. Y qué tremendo que el último libro de la Biblia termine diciendo, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Pero la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Pero ¿cómo te va a conseguir? ¿Cómo me va a conseguir? ¿Cómo nos va a conseguir, amada iglesia de Cristo, cuando Jesús venga? Como ladrón en la noche que venga, que nos sorprenda. Seremos como ese siervo fiel y prudente. Seremos verdaderamente como ese obrero que habla las escrituras. O estaremos enamorados de la posición. Amamos más la posición, el título y el reconocimiento que a Jesús. Y que por esa razón no decimos que Cristo viene. Que no estamos apuntando a aquel que dijo yo vengo un día. Saben, Pilato pudo reconocer cuando escribió encima de la cruz en el tablero Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Recuerde que Jesús no era el rey, Jesús viene como rey. Jesús era un siervo, un servidor de Dios, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todos nuestros pecados y los pecados que vamos a hacer. Que murió por la humanidad, por el brujo, por el hechicero, por el agorero, por el homosexual, por las lesbianas. Jesús murió. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue al mundo, no fue a un grupo determinado. Ahora, el Señor en el Edén nos dio dignidad y libertad para nosotros poder decidir con quién quedarnos o no. Muchos van a decidir seguir a Cristo. Otros se van a quedar por decidir no seguirlo. Pero usted que conoce la verdad, yo que conozco la verdad, se nos ha olvidado predicar que Cristo viene. Y estamos
creando una atmósfera tan diferente al diseño que Dios nos dejó, que por esa razón Jesús dijo que nadie les engañe. Las profecías se están cumpliendo. No es tiempo de jugar, ni es tiempo de perder el tiempo. Cristo viene pronto y viene por una iglesia preparada, lista. Una iglesia que diga, ven Señor Jesús. En cualquier momento, Señor, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero estamos preparados para recibirte. Estamos preparados para ver cómo los cielos se abren. Saben, yo quisiera experimentar lo que experimentaron los discípulos cuando Jesús se iba y vieron que los cielos se abrieron. ¿Cuántos de nosotros no quieren experimentar ver los cielos abiertos y ver al Hijo del Hombre descender? Así como dicen los ángeles, así como lo han visto subir, Él también va a bajar. Todo ojo lo verá, dice el Señor. Todo ojo va a ver la venida de Cristo, y el que durmió, el que murió, murió con la esperanza de resucitar y volverlo a ver. ¿Saben? Una de las cosas que me llama mucho la atención, lo que dice la Biblia, en el capítulo 27 del libro de Mateo, cuando dicen las escrituras que cuando Jesús muere, dice la Biblia que los sepulcros se abrieron. Dicen las escrituras que aquellos santos que habían muerto, dice la Biblia que resucitaron. ¿Saben? Porque es que cuando Jesús murió, dice la Biblia en el capítulo 27 del libro de Mateo, cuando Jesús clamó y entregó su espíritu, en el verso 50 en adelante, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué tremendo, porque cuando Jesús muere, los sepulcros se abren y no salieron estos santos que habían dormido, no salieron de los sepulcros hasta la resurrección de Jesús. Cuando el Espíritu Santo levanta a Jesús de entre los muertos, levanta a estos santos que también fueron arrebatados con Jesús. Y dice la Biblia que fueron vistos por muchos. Ahí estaba David, quizás estaba otros hombres, héroes de la fe, Sansón. Dice, santos que habían muerto fueron resucitados. Y eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los sepulcros se van a abrir. Y aquellos que murieron con la esperanza de que Cristo viene, sus ojos lo van a ver. Que el Señor nos consiga en la obra, trabajando como obrero útil. Que nos llame bienaventurado porque te dejé en mi casa con una asignación y cuando regresé te conseguí haciendo lo que dije que hicieras. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo te ama y viene pronto, y tu pastora también. Bendiciones.